Oh my God. Listo, buenas, bienvenidos nuevamente a un programa más del Show de Ciencia aquí con Gustavo. Gustavito, te dejo en tus manos aquí un buen shot. Muchas gracias, mi querido Pancho Producción, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, empezamos un poquito más tarde porque nos encontramos en la previa de Emocionarte. ¿Qué les pareció ese primer programa? Me gustó mucho, súper chévere, no se olviden. Van a salir los martes a las 7 de la noche, producción, si me confirmas. Emocionarte sí, a las 7 también. A las 7 de la noche. Perfecto, entonces a las 7 de la noche también para que vean ese programa que hoy, al menos el día de hoy, la previa estuvo muy bacana y deja con muchas expectativas, la verdad, de ese programa. Bueno, mis amigos, amigas, qué gusto tenerles una vez más en este nuevo Shot de Ciencia. Gracias a Ecuador Click, a Divulga Latam, a Docencia e Innovación. Estamos aquí con un tema súper chévere. Vamos a hablar acerca de las IA y el fin del mundo. Así como les gustan los programas a ustedes, súper conspiranoicos, conspirativos. Por eso hoy día estoy con este fondo negro y ese circulito ahí más o menos en la mitad, por ahí más o menos se ve, para ver qué nos dicen las IA. Entonces, bueno, no estoy solo, ya saben, este programa es de 3. Pato, ¿cómo estás? Buenas noches. Pato. Pato, ¿no tienes audio? Revísale. Ahí sí. Pato, ¿cómo vas? Hola, Gus, ¿cómo estás? Aquí amigo, listo para hablar de las conspiraciones. Chévere, también acá listo. Un tema súper interesante, saber qué es lo que pasa, qué nos dice la inteligencia artificial y qué es lo que va a pasar también con la inteligencia artificial en cuanto a esto, al fin del mundo, ¿no? Así es, así es. Bueno, y el Pato se fue. Lucho, llegaste, qué bueno. ¿Cómo estás, amigo? Buenas. Buenas noches. Todo bien, luchando contra el tráfico. Sí, la verdad, súper complejo. Se ha empezado en el país, pues, el tema de los paros. El día de hoy en la ciudad, en el norte y en el sur estuvo bastante fuerte y estuvo complicado el tema de la movilización. Vamos a ver también qué sucede, ¿no? Más adelante. Así es. Pero sí, es un gusto estar contigo, Gus, esta noche, con Pato, para hablar de las inteligencias artificiales y el fin del mundo. ¿Existirá acaso alguna relación entre el fin del mundo y las inteligencias artificiales? Esa es la pregunta de esta noche. Eso lo vamos a ir descubriendo en el transcurso de la noche, amigos y amigas. Igual no se olviden, pueden ir dejando sus comentarios, sugerencias, quejas en la cajita de comentarios, ¿no? Que todos nosotros acá todo lo leemos.
Antes de empezar el programa, chicos, quiero hacerles un pequeñísimo paréntesis. ¿Se acuerdan del señor terraplanista? Ajá. Sí, ¿qué pasó? Me bloqueó. El señor terraplanista me bloqueó, entonces, señor terraplanista, si nos estás viendo, por favor, no me bloquees, desbloquea, o escríbenos a cualquiera del programa de Show de Ciencia, puedes escribir en Ecuador Click, porque queremos entrevistarte. Claro, siempre es bueno conocer desde las opiniones desde el otro lado también, ¿no? Así La cuestión es debatir, es conocer eso amplía también el conocimiento. Sí, o sea, y que no me bloquee, cachos. Todo bien. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con este tema de las IA. Me imagino que todas las personas que están conectadas en este momento y los que van a ver el programa más adelante han utilizado alguna de estas IA. Hemos visto películas donde te habla mucho de la inteligencia artificial. Una de ellas ya va a cumplir más de 30 años, que es Terminator. ¿Se acuerdan de Terminator 1 con Skynet? Cuando Skynet se activan. ¿Y se acuerdan en qué año se activa Skynet? Pato y Lucho, les dejo esa pregunta. Ahorita le buscamos, para eso tenemos la tecnología. Estamos bastante cerca de esa fecha, cuando se activa Skynet, la primera película de Terminator. Les dejo nomás, ahí esa... El 4 de agosto. El 4 de agosto, ¿ves? O sea, estamos a un mes de que Skynet se active. Según la película, ¿no? Ojo. Pero bueno, mucha de la fantasía, en este caso no fantasía, sino de la ficción, se ha convertido en realidad. Uno de los, por ejemplo, ahorita yo estaba escuchando una de las obras maestras de la literatura y también de la ciencia ficción, Yo Robot, de Isaac Asimov. Y muchas de esas cosas se están cumpliendo. Y es posible que se cumplan las otras. Claro, ¿no? Y no nos olvidemos de las 3 leyes de Asimov, lo que dicen, ¿no? ¿Se acuerdan? Las 3 leyes de Asimov, que una de ellas es que los robots no pueden atacar a los humanos, no era una de las leyes de Asimov. Pero así como pensaron de que el man estaba loco en su momento, todo está pasando. Entonces, sí, claro. No, perdón, Luchito, sigue nomás. Sí, es muy interesante cómo la inteligencia artificial ha ido movilizándose a lo largo del tiempo, cómo ha ido ganando espacio, y sobre todo yo considero que en el último año, bueno, en los últimos 2 años es cuando ha empezado a tener mucha más fuerza la inteligencia artificial, algo que en el pasado pues no era así, ¿no? Sin embargo, la historia, como nosotros sabemos, de la inteligencia artificial se remonta a los años 50. A pesar de eso, pues, tuvo que pasar más o menos, ¿cuánto sería? Unos 70 años para que empezara a tener todo el protagonismo que tiene ahora, ¿no? Actualmente la inteligencia artificial, podríamos decir que está en todas las esferas de la sociedad, y está en todas las cosas que nosotros hacemos. La utilizamos para generar contenidos, para hacer videos, para apoyarnos en elementos investigativos, para buscar cosas, personas. En fin, es algo muy profundo, ¿no? Entonces, yo considero que la inteligencia artificial todavía tiene mucho por delante, tiene muchas cosas más que pueden suceder, y tenemos nosotros que estar atentos también a cuáles son las cosas que se realizan en torno a ella y quiénes toman el mando de la inteligencia artificial, porque es probable, pues evidentemente, que se genere, como conversábamos contigo, Gus, esta mañana, se genere manipulación ya en la sociedad a través de la utilización de la inteligencia artificial. No sé, Gus, si ya les contaste un poco sobre la historia de las AI. Bueno, la verdad que no, porque estábamos recién empezando el programa cuando tú ya te uniste. O sea, no hemos hablado. Solo hablé del terraplanista que me bloqueó y que le estamos pidiendo amablemente acá a los 3 que nos escriba, que no me bloquee, que escriba Ecuador Click si desea, y conversemos para entrevistarle, ¿no? Chéverazo. Yo quiero contarles un poquito entonces sobre algo que estuve investigando aquí del nacimiento de la inteligencia artificial.
Y como les decía, pues Pato, Gus, inicia en los años 50, o sea, básicamente hace 74 años, es una locura, un montón de tiempo, ¿no? Y claro, todo tiene su origen con la idea, con el pensamiento del ser humano, de imitar la mente humana a través de una máquina, ¿no? Y claro, esta idea, pues evidentemente no ha sido una idea moderna. Ya hemos hablado nosotros del mismo Da Vinci, por ejemplo, de otros inventores más, que incluso en edades antiguas ya habían creado el primer robot de la historia, ¿no? El que servía vino. Tú le ponías un peso y él bajaba el jarrón de vino para servirte. Sin embargo, pues no fue hasta los años 50, en el siglo XX, cuando realmente empieza a tener protagonismo la inteligencia artificial. Y hubo en 1956 algo súper interesante, chicos, que fue la conferencia de Dartmouth. Ese básicamente marcó, según la historia, el nacimiento oficial de las inteligencias artificiales ya en el campo de lo que vendría a ser los diversos estudios, ¿no? ¿Qué sucedió luego? Se crea el primer chatbot, ¿no? Se llamaba Elisa, este chatbot, y esto fue en 1964, ¿no? O sea, básicamente 14 años ya después de lo que vendría a inaugurarse la inteligencia artificial y 8 años de su inauguración oficial, más o menos. Entonces, ese fue uno de los primeros programas de computadora que simulaba ya una conversación humana, ¿no? Tú podías escribir alguna cosa y te contestaba, y de esa manera, pues, empieza ya esta interacción que para ese momento era extraña para nosotros, para los seres humanos, ¿no? Entonces, era un programa simple, pero ya empezó a demostrar que la inteligencia artificial podía tener un potencial, y se empiezan a hacer investigaciones profundas con el paso de los años. ¿Cuándo realmente fue el crecimiento y el desarrollo ya de la inteligencia artificial? Se da más o menos en la década de los 70. A partir de los 70, pues estamos hablando de básicamente 30, 50 años, si no me equivoco, claro, 54 años detrás, ya empieza el crecimiento y el desarrollo de la inteligencia artificial, y empieza un crecimiento significativo, ¿no? Ya podríamos decir que marcó algo distinto de lo que existía inicialmente, ¿no? Entonces, ¿qué se ha logrado con el paso del tiempo? Se ha logrado el avance en las áreas como el aprendizaje automático, por ejemplo, algo que no existía antes, sino que tú tienes que programar. Ahora la inteligencia artificial puede aprender por sí misma. Se ha trabajado mucho en el tema del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? La clásica voz robótica, ¿no?, que te ponían en los programas de los 70, que cualquiera de nosotros ha hecho, ¿no? La famosa voz robótica. Esa voz robótica, con el paso de los años, pues ha ido desapareciendo para darle mayor naturalidad. Y ahora con la inteligencia artificial que se utiliza en aplicaciones básicas, clásicas, como TikTok, por ejemplo, existen ya la voz del filósofo, la voz de la maestra. Seguramente muchos de nosotros la hemos utilizado, y la naturalidad con la que puede trabajar un video, un texto, es impresionante, ¿no? Entonces ahí tenemos ya el lenguaje, tenemos el aprendizaje automático que empezó a desarrollarse con los años. La visión artificial podríamos decir que ya es lo último. Esta visión artificial, como lo conversábamos contigo, Gus, ya se ha empezado a aplicar en el chat de GPT-5, ¿no? Donde tú utilizas el teléfono, apuntas y le dices, ¿qué estás viendo? Una persona con discapacidad visual, ¿no? Él te dice, veo unos patos que están nadando en el agua, son los pequeños patitos jugando con su mamá, o veo un automóvil de color naranja o un letrero que dice tal cosa. Entonces el chat GPT-5, que digamos que es ya lo último que está saliendo en inteligencia artificial, aparte de las otras aplicaciones que ya hablaremos, pues ya utiliza la visión artificial, que es realmente, para mí personalmente, desde mi punto de vista, uno de los avances más significativos de la inteligencia artificial, porque ya te permite, la inteligencia artificial ya tiene ojos, puede ver como nosotros podemos ver, y te es posible reconocer cosas
y escenas que pueden transformar la vida de cualquier persona. ¿Qué les parece a ustedes? Y Lucho, perdón, y por ahí es donde ya empieza la teoría de que si la IA o las IA ya pueden hacer esto, ya pueden hacer un reconocimiento visual, ya te pueden ver tus datos biométricos también, porque ya hay escáneres de eso, en China los hay, en el cual la policía pues se coloca unas gafas y te escanean tu perfil biométrico y te sale todo lo que tú has hecho. Te salen hasta tus redes sociales, bueno, si tienes antecedentes o no. Entonces, esa es una de las razones por las cuales las personas piensan que hay este riesgo de seguir avanzando con la inteligencia artificial. Aquí lo hemos discutido varias veces, o sea, la inteligencia artificial es maravillosa, ha ayudado un montón en diferentes campos de la ciencia, en medicina, en biología, en química, en matemáticas. A los estudiantes también les ha ayudado. Incluso yo vi un video donde un papá está con su hijo enseñándole matemáticas y el papá le pide a ChatGPT 5.0, que es una versión ultra wow, que no le dé la respuesta, sino que le explique paso a paso cómo resolver el problema en cuestión. Y el chat lo hacía. O sea, el chat GPT te decía, ahora, bien, saca esto, a ver, haz esto, ¿cómo te va? Y el papá, con el celular, ¿no? Le mostraba lo que iba resolviendo su hijo y chat GPT iba avanzando. Eso me parece a mí súper bien, ¿cachas? Porque es una manera de mejorar el aprendizaje del estudiante. En cualquiera de sus ramas. Cualquiera de sus ramas, puede ser primaria, secundaria, universitario, maestría, bueno, lo que fuera, te va a ayudar. Pero ahora el problema es cuánto poder nosotros le damos a la IA, porque recuerden ustedes, cada vez que escriben a ChatGPT, en Copilot, en Nator, en cualquiera de estas inteligencias artificiales, ella va aprendiendo. Las inteligencias artificiales van aprendiendo y van acumulando más en su banco de datos, van acumulando muchísima información. Y ahí es donde viene el riesgo. Y les tengo la primera teoría conspirativa. Hay un momento en que la IA va a decir, el humano es desechable, no lo necesitamos, tiene que desaparecer. Falta un mes para eso. El de Skynet, Terminator 1. ¿Ya? Entonces, la primera... ¿Cómo dices? ¿Qué opina el Pato, de esto? Bueno, creo que toda invención del ser humano tiene estas dos caras, ¿no? De una moneda. Depende para qué lo utilices, puede ser o muy beneficioso o muy peligroso. Porque sin irnos más allá de lo que hemos conversado en estos tiempos, por ejemplo, la invención del auto o el poder utilizar la energía fósil para la industrialización, pero a la final, ¿a qué costa? ¿Qué nos está costando? O la misma energía atómica, ¿qué nos está costando también? Una esa y otra también depende de cómo lo uses, porque si es buen usado, se le utiliza para producir electricidad, energía, pero si es mal usado ya sabemos para qué también se puede utilizar. Al igual que un auto, en muchos casos te sirve para poder transportarte, pero también puede ser un arma. Entonces pienso que estamos ante, y no lo digo yo, ¿no? Porque en realidad mucha de la comunidad científica lo dice, que estamos ante uno de los mayores inventos del ser humano, pero también uno de los mayores peligros que corre, tanto o más peligroso que la misma energía atómica. Es que imagínense la autonomía, o sea, los aparatos autónomos que podrían crearse con inteligencia artificial para campos, por ejemplo, como la guerra, ¿no? Básicamente ya los hay. Claro, ya los hay. Básicamente como la película de Will Smith, ¿se acuerdan con este robot que salió en los 2000? No me acuerdo el nombre, ¿se acuerdan? Yo Robot. Este Yo Robot me pareció una película impresionante, ¿no? Cómo se revelan estos robots y la autonomía que tiene cada uno de estos, no digamos seres, ¿no? Estas máquinas y el poder que pueden tener, imagínense, ¿no? En esta película se mostraban
a estos seres como acompañantes, te limpiaban la casa, te lavaban, te protegían, te salían a pasear, eran apoyo para los niños, para las personas de la tercera edad, para personas con discapacidad que necesitaban cuidados. O sea, claro, podría ser algo muy positivo en realidad, pero sí existen esos riesgos de, por ejemplo, un virus, ¿no? ¿Qué podría ser un virus en uno de estas máquinas autónomas? Y podría, por ejemplo, generar un asesinato masivo, se me ocurre, ¿no? Es posible, ¿no? O algún destrozo, algún incendio. O sea, hay muchas cosas que pueden suceder porque estamos hablando de algo que es superior a un perro, no a un gato, que es un acompañante clásico, un acompañante básico, y que no sabemos realmente qué podría suceder. Entonces, yo me pongo a pensar en eso y también me pongo a pensar en qué posibilidades nosotros, que no sabemos realmente, podemos obtener para beneficio de la humanidad. Eso es lo que tenemos que pensar también. Claro, y consideremos esto, a mí me preocupa, claro, es el tema del autoaprendizaje de las IA. Hace un par de años, recordarán ustedes, chicos, que Google trabajó en inteligencia artificial, ya llevaba trabajando algún tiempo. Y estos manes crean dos inteligencias artificiales que comienzan a conversar entre ellas en un lenguaje que era incomprensible para todas las personas que se encontraban en ese lugar. Por el miedo que hicieron los técnicos, tocó desactivar las de IA y no las han vuelto a activar. Bueno, aparentemente no las han vuelto a activar, ¿no? Eso siempre nos quedará la duda. Pero imagínense ustedes, entonces ya con su aprendizaje, ya te van diciendo, a ver, podemos aprender, podemos conocer cosas, y el humano en algún momento no va a ser necesario. Yo les invito a ustedes y a todas las personas que nos están viendo, si quieren seguir con más teorías conspirativas, uno de los capítulos de la última temporada de Expedientes X te habla mucho de las IA, que la Scully y el Mulder salen a comer sushi en un restaurante que era completamente automatizado. Tú todo hacías a través de internet, de robot, de inteligencia artificial. Y el Mulder no le da propina. No le da propina al mesero que estaba repartiendo el sushi, y los manes sufren un montón. La Scully se ve en un automóvil eléctrico y no tripulado, y el carro le lleva por algunos lugares. Bueno, los manes les quisieron matar a todo el mundo, y cuando el Mulder paga la propina, los robots se vuelven felices y se van, y los manes se salvan. Por eso cuando yo hablo con mis estudiantes o con mis panas, les digo, saluden a la IA primero. Si van a utilizar ChatGPT, si van a utilizar Aitor o Copilot, saluden. No se olviden de saludar, porque la inteligencia artificial está aprendiendo. Ustedes no están saludando. Entonces, siempre saludemos a la inteligencia artificial, que de ella, de manera muy amable, nos va a responder el saludo. Nos ha pasado, ¿no es cierto, chicos? Están saludados a la IA y te responde el saludo de una manera muy, muy cordial. Sí, de cierta manera sí. Pienso que es una buena estrategia. Es probable que funcione, no lo sabemos. Chicos, yo les invito a pensar ahora. Pensemos cada uno en un escenario, hagamos un juego. Pensemos en un escenario futuro para tres aspectos: para la educación, para la ciencia y para la guerra con la inteligencia artificial. ¿Quién quiere escoger una? ¿Cómo sería cada uno de estos aspectos? Pueden escoger uno ustedes. Les propongo ahora la ciencia, la educación y la guerra con la inteligencia artificial en el futuro. ¿Quién quiere comenzar? Yo sí. Bueno, yo voy a hablar acerca de lo que a mí me parece con el tema de la ciencia. Yo creo que los avances en el campo científico van a ser magníficos, increíbles.
porque la inteligencia artificial va a poder resolver los datos en fracciones de segundo que muy probablemente un investigador o un científico le va a tomar mucho más tiempo. Entonces, al momento que la IA te aporte esos datos que van a ser muy significativos, muy importantes dentro del campo investigativo, vas a tener unos resultados increíbles, y eso nos ha pasado. No nos vayamos muy lejos, pero todo lo que está decodificando el James Webb, todos los sonidos que ha captado el James Webb, que enseguida la IA los decodifica y te transforma en un sonido que sea audible para el ser humano, eso lo hace que en cuestión de segundos, que probablemente para un científico en la década de los, no nos vamos a ir tan atrás, 2000, 90, 80, es decir, hace 40 años atrás, te tomaba meses en descifrar estos códigos, en descifrar el código binario que te mandaba el James Webb, o bueno, el James Webb actual que te mandaba el Hubble o los Voyager, cualquiera de estos, que nos tomaba mucho tiempo, ahora lo vas a hacer en fracciones de segundo. Las fotografías, un momento que la IA te decodifica también las fotografías tomadas en el espacio. Imagínense ustedes, va a ser súper bueno. Y algo más, el tema de la medicina, por ejemplo. La medicina, de ahora se está utilizando la nanotecnología, que es súper bueno. Entonces, te ponen un nanochip, te lo introducen en el cuerpo, y este nanochip, simplemente es un robocito muy chiquito, en el cual va al lugar de origen del problema o de la enfermedad, y lo puede tratar desde ahí. Imagínense ustedes, Pato, Lucho, y todas las personas que están viendo, que se puedan convertir en enfermedades muy graves con un simple robot que no va a ser invasivo y acabe con la enfermedad. Eso sería un avance, pues, grandioso, ¿no? Se me ocurren algunos campos más en la biología, en la química. Pues imagínense ustedes tener la IA de aliada. Vamos a tener unas investigaciones increíbles, la verdad. Se va a poder resolver muchas situaciones que en su momento no se lo pudo, como, no sé, la exploración en otras partes del universo. Que el ser humano simplemente no va a poder llegar por nuestra capacidad anatómica, por nuestra capacidad física, no lo vamos a poder conseguir, pero que una IA sí lo pueda lograr. Imagínate, Lucho, bueno, el Pato ya se ha de contar nuevamente, imagínate, Luchito, amigos, amigas, una IA que te ayude a explorar Andrómeda, o alguna otra galaxia cercana, que te ayude a explorar de cerca, o sea, tú viéndolo ahí a través de la pantalla, un meteorito, un cometa, un asteroide. A mí me parece que sería magnífico, sería increíble, en realidad, por esta parte de la inteligencia artificial. Tienes toda la razón, Gus. Pues la inteligencia artificial en realidad tiene campos súper amplios. Tú acabas de mencionar los que, digamos, son más impactantes para la humanidad, ¿no? La ciencia, aspectos de la medicina, la astronomía. Y en realidad, pues, la inteligencia artificial, sin duda, está revolucionando y revolucionará muchísimo más a la humanidad entera. Yo quería referirme, Gus, exclusivamente sobre la temática de la guerra, ¿no? Cómo la inteligencia artificial va a influir sobre las guerras del presente y del futuro. Ya hemos hablado, pues, de las guerras que se encuentran actualmente en el mundo, las principales. Tenemos los conflictos en Asia actualmente, ¿no? Que están entre China y Pekín. Tenemos los conflictos en Oriente también, ¿no? Israel, Palestina. Los conflictos grandes entre Rusia, por ejemplo, y Ucrania. Entonces, ¿no? ¿Cómo podrían influir las inteligencias artificiales para esto, ¿no? En los reconocimientos, por ejemplo, de los enemigos, sería una de las opciones. La utilización también de vehículos tripulados con la nueva visión que existe, ¿no?
que te permitan reconocer objetivos claros, ¿no? Por ejemplo, para disminuir el impacto sobre la población civil, ¿no? Que la inteligencia artificial sea capaz de reconocer a aquellos que tengan uniforme o armas y sean objetivos claros, podría ser una de las formas, ¿no? Como, por ejemplo, podríamos seguir perfeccionando el tema de los drones. Los drones de guerra se están utilizando actualmente, no sé si algunos de ustedes lo sabían ya, pero tenemos el tema de los drones de guerra que se están utilizando mucho, por ejemplo, ahora en el Mar Rojo, los famosos drones iraníes, tenemos los drones que se están utilizando en Rusia y en Ucrania, y también algunos pocos en Israel, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta cómo la inteligencia artificial empieza a meterse también en temas de los conflictos bélicos y te dan la posibilidad, por ejemplo, de llevar misiles dirigidos, potentes, que puedan movilizarse fácilmente a una ciudad, a una área cercana y lanzarlos, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo de las cosas que me ha sorprendido mucho, la utilización de los drones de guerra que ahora están bastante modernos y podríamos decir que, por ejemplo, ya son capaces de suplir a un helicóptero clásico, ¿no? Pueden suplir, por ejemplo, a un avión, a un caza. Entonces, en cuanto a la guerra, podríamos decir que por ahí podría comenzar la cosa, ¿no? ¿Qué tal si imaginamos también la existencia futura de estos soldados universales, ¿no? Estos soldados que, por ejemplo, utilicen dentro de sus mismos cuerpos de inteligencia artificial o, por otro lado, simplemente robots que sean capaces de cargar armas, por ejemplo, y movilizarse en medio de las filas sin perder a un ser humano, a un soldado humano, y pues seguir introduciéndose en una frontera, por ejemplo. Entonces ahí tenemos algunos elementos. Ya tenemos la aviación, por ejemplo. Ya hablamos de la parte de lo que podría ser el pelotón, ¿no? A través de la inteligencia artificial. Ahora, imaginemos un escenario de inteligencia artificial acuático, por ejemplo. ¿Cómo se podrían utilizar pequeños submarinos que igual puedan utilizar, por ejemplo, un combustible nuclear, puedan movilizarse de manera rápida a través de las fronteras oceánicas de los países y puedan llevar esto que se está hablando mucho ahora, que son las armas nucleares tácticas? No sé si ustedes habrán escuchado, chicos, públicos en general. Las armas nucleares tácticas son lo último que se está hablando ahora en el mundo. Normalmente siempre hablamos de las armas nucleares de manera general, ¿no? Bastante grandes, pesadas, pero las famosas armas nucleares tácticas son ahora un tipo de armas nucleares que se utilizan con baja intensidad, ¿no? Antes, supongamos, una bomba pequeña podía acabar con 200.000 personas y una bomba nuclear táctica, supongamos, puede acabar con 10.000 personas de golpe, ¿no? Es lamentable hablar de estas cifras si hablamos de seres humanos, pero esa es la realidad en el mundo, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, yo me imagino, por ejemplo, un escenario de un submarino que utilice combustible nuclear y que utilice una bomba nuclear táctica que pueda lanzarse a poca distancia, ¿no? Ahí ya tenemos algunos escenarios de guerra, ¿no? Ya tenemos a pie, tenemos el aire, tenemos la tierra. ¿Qué más nos queda? Imagínate tú, perdón, Lucho, también una inteligencia artificial que de alguna manera te sabotee el sistema de los servicios básicos de un lugar. Brutal. Quítales el agua, quítales la luz eléctrica y se complicó todo, ¿no? El sistema de vigilancia, imaginemos este escenario, ¿no? Que Israel, por ejemplo, pierda, ¿cómo se llama? La doncella de hierro. Ya. Solamente por algún virus o algún ataque de una IA, ¿no? Entonces, son cositas que no es que les quiero dar ideas, ¿no? Pero son cosas que podrían pasar, ¿no? Esas son realidades, pero hay algunas, ahorita que estamos hablando también de conspiraciones, en los últimos días he visto unos videos que hay una conspiración que dice que tal vez Biden está siendo reemplazado por una máquina, por un robot,
por una inteligencia artificial. Claro. ¿Será cierto o no será? No. Pero es raro porque sí se le puede ver el momento que está caminando como que hace movimientos extraños, o cuando está en las tarimas, no sabe a quién dirigirse, como que se pierde. Entonces hay estos dos lados: o será demencia senil y está en sus momentos seniles, o en realidad estamos viendo una de esas conspiraciones y que dan tanto terror, ¿no? Que muchas películas y series, hasta series animadas como en Los Simpsons, han salido estas teorías de que vamos a ser gobernados por robots. Imagínense ustedes, ¿no? Perdón, antes de continuar, chicos, una cosita, perdón. Vamos con saluditos, ya hay saluditos en la cajita de comentarios. Entonces, saludos a Tatiana Romero, muchas gracias, a María Andrade, a Sandrita, a Margen, muchas gracias, a José Macas, qué gusto tenerte por acá, a Luis Urita también, a Ale Procel, y Pau Vega nos hace una pregunta. Dice, ¿hay alguna forma de regular la expansión de la IA? ¿Existe alguna organización a nivel mundial? ¿Cuáles son las afectaciones económicas del desarrollo de este tipo de tecnología? ¿Ya? Bueno, vamos a ir contestando esa pregunta, una gran pregunta. La segunda parte, te puedo decir que no. No hay ninguna organización que regule el uso de las IA porque recordemos que a nivel digital no hay una organización que te vaya regulando las cosas, ¿no? Entonces, recordemos que Facebook, Instagram, bueno, todo el tipo de redes sociales, bueno, todo lo que hay en Internet, no hay regulaciones porque cada país las tiene. Pues cada país es el que debe regular sobre qué pasa en este campo virtual, digámoslo así. Entonces, no hay una organización como tal que te regule las IA. Lo que sí hay es, digamos, acuerdos entre las partes, suponte entre OpenAI, entre Microsoft, entre Google, hasta dónde podemos avanzar con las IA. Y de ahí tal vez, no sé, pues comparar tecnologías, compartir conocimientos, hasta ahí se puede hacer, pero como tal no hay una organización que te indique y te diga, no, a ver, las IA no pueden avanzar más. Eso no lo hay, pero si hay ética. Hay algunos códigos de ética que que se deberían tener y que las empresas ojalá lo tengan. No irse más allá de las inteligencias artificiales, o sea que la inteligencia artificial no se escape de las manos del ser humano. Con esto termino, para que ustedes también, chicos, compartan. El creador de ChatGPT, este man, si ustedes lo ven, siempre va con una mochila. Donde quiera que él va, siempre va cargado una mochila. ¿Por qué lo hace? Porque en esa mochila él tiene una laptop que tiene el código para desactivar ChatGPT en cualquier momento. Pues él sabe, si ChatGPT se me escapa de las manos, entro al computador y la desactivo. Eso quería comentar con respecto a esta pregunta de si hay alguna organización a nivel mundial. Chicos. Lo que sí hay es preocupación, ¿no? Porque en un momento se hizo muy conocido mediáticamente de que algunos científicos y gente muy reconocida, muy influyente como Elon Musk, ponían esa voz de alerta, ¿no? En que decían tenemos que bajarle a las inteligencias artificiales, porque puede causar muchos problemas ahora también. Si ustedes se dan cuenta, la velocidad con la que está avanzando, ya no se puede distinguir un video normal, o sea, real, por así decirlo, que uno creado por inteligencia artificial. Y eso ya va escalando a otras cosas mucho más preocupantes, como a la parte legal. Se pueden dar casos en donde se creen falsos positivos, en donde se alteren pruebas, tal vez por el mismo hecho de que existan cosas así, hasta la legislación puede cambiar, que en un momento digan ya no vamos a aceptar ni tolerar que los videos sean pruebas. O sea, todo lo que puede conllevar esto, ¿no? O sea, es bastante riesgoso. Bueno, digamos que en esa partecita al menos Instagram y Facebook ya te preguntan, ¿no? Ya te dicen si este contenido vos lo generaste en IA, y si tú dices que no, y el algoritmo te cacha de que si era inteligencia artificial, te bloquean ese momento y te bajan el video. Así es.
Bueno, hay regulaciones, ¿no? Y como tú lo dices, Gus, o sea, las regulaciones se van dando tanto por cada nación, pero basadas en las necesidades y en las cosas que van apareciendo, ¿no? En las problemáticas. Aquí está un concepto interesante sobre los principios fundamentales éticos en la inteligencia artificial, y dice que se refiere a principios y valores que guían el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, y que estos principios incluyen la justicia, la equidad, la transparencia, la responsabilidad y la privacidad. Justamente la semana pasada tuve una clase con mis estudiantes sobre un tema ético relacionado a la información pública, y una de las tareas que les mandé a hacer era que se metan a las redes, al internet, y busquen el nombre de una persona importante para ellos, para ver qué información se encontraba en la red. Y de esa manera hablar ese tema tan importante que es la información pública, ¿no? Realmente garantizar el manejo responsable y el beneficio para todos, y la privacidad es algo que la ética en la inteligencia artificial debe manejar, que se está tratando de hacer de alguna manera, pero es complejo, como dice Gus, ¿no? Como dice Pato. Sin embargo, es una responsabilidad y un deber. No podemos, porque se puede hacer, tomar la información de las personas sin su consentimiento, ¿no? Es importante entonces estos principios éticos de la inteligencia artificial, y a pesar de que no exista como tal una institución que regularice esto, pues deben darse de alguna manera, pues por lo menos estos principios éticos fundamentales que acabo de mencionar, para que la cosa funcione bien, porque de lo contrario, imagínense cuál sería el punto al que nosotros podríamos llegar en esa pérdida de esa privacidad, esa pérdida de esa individualidad de alguna manera que tenemos los seres humanos. Entonces es importante. La ética y la inteligencia artificial pues van de la mano, así como se habla de bioética, por ejemplo, ¿no? Cuando utilizamos elementos vivos para hacer ciencia, por ejemplo. Si hablamos de la bioética, ¿por qué no hablar de la ética e inteligencia artificial? Y eso es algo que pienso yo que nosotros, por ejemplo, desde aquí, desde el Shot de Ciencia, podemos seguir fomentando. Que la inteligencia artificial no es el cuco, como se dice popularmente, pero es importante que se establezcan ciertas normativas, ciertas reglas que nos permitan mantener ese equilibrio y que no se nos salga de las manos. Oye, así es, ¿no? O sea, pero, y también respondiendo el resto de las preguntas que nos hacía la Pau Vega, las afectaciones económicas en el desarrollo de este tipo de tecnologías, pues bueno, ya lo hablamos un poquito acerca de que si las IA pueden, no sé, pues invadir un banco de manera virtual y sacarles todos los fondos de los clientes, o alguna cosa así, pero también entendamos una cosa, como hay la IA que te ataca, también también existe la IA que va a defender eso, ¿no? Eso también debemos entenderlo. Ahorita los software que son anti-spam, anti-malware, ante todo eso, ya son en base a una IA y también es un ataque cibernético, no es una guerra cibernética ahí entre dos inteligencias que nosotros ni nos vamos a enterar, pero ellos están ahí en un constante ataque. Imagínense ustedes, chicos, y público que nos observa, ¿cuántos ataques diarios no tendrá Microsoft, Google, Edge con NetSpace, NASA? Bueno, y aquí en Ecuador también, ¿no? Aquí en Ecuador también. No hace una hora hablábamos con el Lucho, que una amiga muy querida de ambos, le hackearon la cuenta y nos escribe que ella ha ganado en bitcoins una cierta cantidad de dinero y que le ayude y que sigamos con esto. Y hay ese tipo de ataques que no siempre son ataques humanos, sino que ya es un spam o es un robot. Es un robot que ya está haciendo este tipo de ataques, ¿no? Terrible. Y de esa manera, pues, nuevamente llegando a los elementos éticos,
tiene que haber de alguna manera alguna regulación en algún momento para que no se nos salga esto de las manos y para que no pase lo que nos dice Gus el día de hoy, ¿no? Y eso hablaba con Alexandra, Gus, te cuento de paso. Dice, yo no contesté llamadas, yo no mandé ningún mensaje, no hice nada y me hackearon la cuenta. Y como dice Gus, ¿no? La inteligencia artificial ya se está utilizando de estas maneras inescrupulosas y los impactos pueden ser muy graves. Entonces, hay que ver cómo logramos regularlo de alguna forma. Por supuesto. Miren, aquí tenemos otra pregunta de Mateo Vega. Interesante la pregunta. Y bueno, yo no le cacho, no sé ustedes, chicos. Dice, buenas noches, estimados. Mi pregunta es si en Marte o en Júpiter existe la IA. Ya. Bueno, yo creo que lo que se refiere, Mate, saludos, Mateo, qué gusto saludarte. Yo creo que lo que él se refiere es si la tecnología que se ha enviado al espacio maneja inteligencia artificial. Y efectivamente los rovers, como sabe Pato, sabe Gus, utilizan inteligencia artificial. Entonces podríamos decir que efectivamente sí tenemos inteligencia artificial ya en el espacio a través de los diversos dispositivos que hemos creado los seres humanos y sin duda se está utilizando ampliamente. Claro, el concepto de inteligencia artificial que nosotros tenemos en la actualidad es solamente a través de aplicaciones, tal vez, todo lo que hemos hablado el día de hoy, pero como hemos dicho, la inteligencia artificial nace realmente en los años 60 y la idea, la intención era simular el pensamiento humano. Esto significa que a través de los diversos dispositivos que existen en el espacio, que hemos mandado nosotros a través de sondas, pues sí existe inteligencia artificial que se encuentra movilizándose a través de diversos campos. Entonces, al menos en Marte sí existe inteligencia artificial. Hay que tomar en cuenta que la robótica se puede dividir en lo que es la parte mecánica y la parte electrónica, ¿no? Entonces, obviamente, al ser las AI software, pues se puede decir, es con mayor, se puede decir que es mucho más fácil el actualizar y que en realidad, pues los dispositivos que están a muchos kilómetros de aquí del planeta, aunque hayan sido mecánicamente construidos en décadas anteriores, pues el software acá se está actualizando y se puede decir que es una combinación mixta, ¿no? De la tecnología de décadas atrás con la tecnología actual. Y obviamente una de las cosas que hace la inteligencia artificial es mejorar estas adaptaciones. A ver, aquí Pau dice, Merán, no voy, dice, por ese tipo de afectaciones económicas. Me refiero a la pérdida de empleos, a la falta de acceso por brechas económicas. ¿Quién puede acceder a su uso? Hay datos que dicen que afectará al 40% de empleos. Pues sí, efectivamente, la inteligencia artificial sí va a afectar mucho a los empleos. Y la pregunta es, más allá del impedimento del avance de la inteligencia artificial, para no afectar los empleos de la economía individual de las personas, ¿cómo vamos nosotros a manejar la economía mundial más allá de la inteligencia artificial para lograr un mayor equilibrio económico en el mundo? Si actualmente todavía hay más de 3.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable de calidad, a un servicio higiénico, más de 1.500 millones de personas en el mundo, ¿cómo nosotros, a través de políticas mundiales, podemos llegar a un mayor nivel de equilibrio en cuanto al acceso al empleo, por ejemplo? La verdad yo lo veo muy difícil porque tomemos en cuenta que realmente el verdadero poder, como hemos mencionado, se encuentra entre las sombras y lo único que le interesa es enriquecerse más. Entonces, en realidad, a ellos no les importa que el 40% de los empleos para los seres humanos se pierda en el mundo, sino ganar más dinero.
¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad, como sociedades en su conjunto, para lograr que eso no suceda? ¿Cómo podemos organizarnos? Y quizá pensar en una vida más allá de los empleos convencionales, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros sobrevivir sin pensar en los empleos convencionales? Yo les lanzo esa idea así como una idea un poco loca, que quizá para nosotros sea complicado de pensar, porque estamos acostumbrados a decir, quien no trabaja no vive, quien no trabaja no come. ¿Qué otra forma puede existir, Pato? Yo pienso que más bien es algo muy similar a lo que sucedió con la digitalización, ¿no? Que muchas personas tenían ese temor de que se iban a cerrar empleos, de que mucha mano de obra iba a desaparecer. Obviamente no podemos desconocer de que en algunos casos, en algunos empleos sí pasó eso, pero también trajo muchos beneficios, y lo que hizo la humanidad más bien es utilizar la digitalización, después la virtualidad, y sacar nuevos empleos. O sea, yo pienso que depende mucho también de la creatividad humana, y que le veamos no como el enemigo, sino más bien como esa herramienta que nos puede dar muchas más opciones. Algo que, por ejemplo, en la educación pasó mucho en mi tiempo, que yo me acuerdo que utilizábamos el Encarta, cosas así para poder hacer las consultas, pero no era ni bueno ni malo. O sea, era muy bueno porque tenías algo ahí a la mano, pero era malo porque en muchos casos lo único que se hacía era copiar, pegar, el facilismo. Y ahora lo mismo está sucediendo, ¿no? Con el internet, la inteligencia artificial. Entonces, no es cuestión de este recurso, sino de cómo el ser humano utiliza este recurso. Entonces, en lugar de verle como una competencia, le podemos ver como una oportunidad. Ahora se está creando desde el arte, muchos artistas, yo tengo algunos amigos que decían eso, ¿no? Más bien, chuta, va a desaparecer el arte porque la inteligencia... No, más bien se están amalgamando a estas nuevas tecnologías y sacando sus nuevos productos con la ayuda de esto. Entonces, yo pienso que siempre es, y va a ser necesario por lo menos hasta cierto punto, en que el ser humano vaya de la mano con la inteligencia artificial. Creo que algo que todavía la inteligencia artificial no puede tener es la inspiración emocional que tiene el ser humano. Y justamente las bellas artes nacen de ahí, de la inspiración, que es algo tan complejo que todavía la ciencia no entiende cómo sucede eso. Y hasta ahí ha llegado también, creo que es lo que diferencia mucho ahorita entre las inteligencias artificiales y el ser humano. Porque por ahí escuché también que ya la inteligencia artificial ya había superado la prueba de Turing, que es una prueba justamente creada por Alan Turing, en donde si una máquina podía superar esta prueba, ya no se podía diferenciar entre un ser humano y una máquina. Pero yo pienso que la parte emocional, aún ni siquiera el ser humano puede entender muy bien eso. Entonces, para que llegue la inteligencia artificial a ese nivel, complicado, la verdad, difícil, en realidad. Claro, era lo que yo mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Cómo la inteligencia artificial va a ser el aporte, suponte, en el campo científico? ¿Cómo va a ser el aporte en la medicina? No es que los doctores van a desaparecer en algún momento, sino que va a ser el plus, ¿no? Donde el médico no puede llegar, sí lo va a hacer la inteligencia artificial y van a resolver o se va a curar la enfermedad en cuestión. Lo mismo va a pasar en el espacio. El humano no puede llegar a los lugares donde está el Voyager, que fue construido hace 70 años atrás, y sigue transmitiendo datos. El James Webb, donde está el James Webb, el humano no puede llegar, no tenemos todavía las facilidades para hacerlo. Es más, ni siquiera podemos llegar a Marte, que digamos que es el planeta más cercano que tenemos. Incluso estamos más cerca que Venus, está Marte. Pero no podemos hacerlo, ¿cachan? Entonces no se puede llegar. Muchos dudan de la llegada del ser humano a la Luna, justamente por esas razones, porque dicen que biológicamente no es posible. Nosotros sabemos que sí lo es, pero más allá es complicado, es difícil. Claro, hay una persona que quiere que ya haya vida, o sea, mejor dicho, que ya el humano llegue a Marte, que es el Elon Musk, pero sabemos que el camino todavía es difícil y primero hay que ver qué dice el rover, hay que ver qué dicen el resto de sondas espaciales que están en ese momento allá,
y con el desarrollo de la tecnología, pues vas a poder llegar a ese punto y vas a ver, ¿esto es habitable, sí o no? Entonces la inteligencia artificial, no, como dices tú, Pato, y concuerdo contigo completamente, no hay que satanizarle, sino más bien decirle, ¿saben qué? Este es un complemento a las cosas. Ahora, claro, el problema está que las personas la usan para el mal. Eso ya no es culpa de la tecnología, ¿no? Es como cuando Oppenheimer hizo la bomba, o sea, ya. Claro, cómo lo uses, ¿no? En realidad. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que a alguien se le ocurrió preguntar a una inteligencia artificial cómo va a ser el fin del mundo o el fin de la humanidad, ¿no? Porque esto hay que diferenciar también. Una cosa es el fin de la humanidad como especie y otra cosa es el fin de la vida. Y es más, otra cosa es como el fin del mundo como planeta. Pero bueno, hablando de la humanidad, dio como un postulado de varias cosas, ¿no? Entre esas, las más probables, calentamiento global. Otra también es una guerra atómica. Y lo curioso es que también se puso como a la misma inteligencia artificial como una de las causantes de la extinción de la humanidad. Entonces eso sí nos pone a pensar justamente cómo usar esta herramienta, como un chef que puede usar un cuchillo para preparar lo más exquisito para el paladar, o ese mismo cuchillo puede ser utilizado para otros fines no agradables, ¿no? Entonces todo depende también de nosotros, cómo vayamos enfocando, y esto es una construcción de la humanidad, y también muchas veces todo se da en necesidad de nosotros. Claro que sí, imagínate, o sea, nosotros ahora, Ecuador Click y como Show de Ciencia, estamos generando contenido de inteligencia artificial. Los últimos videos que hemos subido son todos hechos con inteligencia artificial, pero desde nuestro guión, o sea, nosotros guionizamos todo esto. Nosotros, a partir de nuestras investigaciones, lo ponemos frente a la IA, y ella lo único que hace es transcribir lo que nosotros pensamos, y ella le pone las imágenes, el sonido que ella quiere. Pero digamos que sigue siendo un complemento. Nosotros, ninguno de nosotros no somos editores de video, bueno, no somos pro editores de video, pero la inteligencia artificial nos ha servido para llegar a todos los seguidores que tenemos. Entonces, es un punto a favor para la inteligencia artificial, ¿no? Lo que yo les decía de este padre que le pregunta a la inteligencia artificial que le ayude a su hijo a resolver el problema de matemáticas, que probablemente tiene estos vacíos, y si tiene vacíos, ¿es culpa de qué? De la educación formal. Entonces, sí hay que ir pensando en no dejar de satanizar a la tecnología, sino que más bien entender que somos parte de, es un complemento de, ¿no? Sí, se me viene a la mente el capítulo de Futurama para todos los que son amantes de Futurama. Justo cuando él vende, hay un proceso de actualización con los robots 1X y él se vuelve de madera, justamente porque tenía miedo a eso, pero a la final se dio cuenta de que es importante ir de la mano, ¿no? Por supuesto, entonces, así es. Muy bien, creo que con esto vamos llegando al final del programa de hoy. Espero que les haya gustado a todas las personas. Desde acá, pues fue nuestro punto de vista que queremos dejar bastante claro sobre el uso de las tecnologías, sobre el uso de la IA, que dejemos de satanizarla, sino más bien verlo como un complemento de. Tenemos hay que seguir trabajando de la mano con la tecnología. Lamentablemente, por decirlo de alguna manera, sigue habiendo personas que lo utilizan no para lo que se debería usar, sino lo utilizamos por otras cosas, como armamento, como persecución, y de eso nos valemos. Entonces, a pensar, ¿no? Chévere, antes de cerrar, como ya se está haciendo costumbre el presentar una paginita interesante, quisiera ver si producción nos ayuda ahí con esta página que estoy compartiendo. Y es una página que, hablando justamente de la inteligencia artificial, te da el chance de conocer todas las inteligencias artificiales que están gratis, y está súper interesante. Hay desde edición de videos, texto, de todo, hasta encontrar una sobre experimentos, y eso me llevó a una página de Google Labs. Está bastante interesante, que también trabaja mucho con la
inteligencia artificial. Entonces, ahí les dejamos este pequeño dato para que le entren a una chequeada, una curiosidad y puedan ver cuál de estas herramientas les puede servir. Tanto ha servido mucho para el trabajo, también para el ocio o para nuevos proyectos. Eso, muchachos. Así es. Luchito, palabras de despedida. Sí, bueno, pues no satanizar a la inteligencia artificial, dar la oportunidad de que los seres humanos pasemos a otro nivel sin necesariamente pensar en lo negativo que puede ser la tecnología, sino en esos aspectos positivos que nos permitan construirnos como sociedad. Entonces, yo apoyo 100% la inteligencia artificial y pienso que hay que darle una oportunidad para que nos permita seguir construyendo una sociedad mucho mejor. Eso es todo y una excelente noche de mi parte. Patito, palabras de despedida. Muchas gracias, Gus. Siempre es interesante compartir estos espacios con ustedes, Luchito, Gus, y les traeremos a toda nuestra audiencia ya a través de nuestras cámaras digitales, a través del internet, nuevos programas. Un saludo ahí también a Diana, un beso de la distancia. Bueno, ya vamos a encontrarnos más pronto. Eso, chicos, y muchísimas gracias por todo. Súper interesante y súper bacano compartir con ustedes cada martes, cada 15 días. Así es. Bueno, de mi parte, primero saludar a las personas o a los grupos o a las páginas que gracias a ellos llegamos con toda la programación, ¿no? Entonces, una vez más, muchísimas gracias a nuestra nueva casa, Ecuador Click. Muchas gracias también a Arena Quito, a Cami Store, a Juega Ciencia, a Divulga Latam, Docencia e Innovación, y a Disidentes. No se olviden de seguirnos. Seguimos con el sorteo del Smartwatch. Pilas, gente. Seguimos con el sorteo del Smartwatch. Entonces, no se olviden de eso. De mi parte, pues igual, a seguir al lado con la tecnología, aprendamos de ella y aprende de nosotros. Esto es un compartir. Muchas gracias a todos y a todas por los que nos vieron esta noche. Nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau. Cuídense mucho. Chau. Abrazos. Chau, chicos.